Revelado, los 8 dinosaurios más increíbles y sorprendentes que caminaron en la TIRR. Santiago observaba el afiche brillante en la conferencia. Cada letra parecía burlarse de él mientras su mente se debatía entre el orgullo y la incertidumbre. Había pasado semanas preparándose para este momento, pero ahora, de pie frente a un público que lo miraba con escepticismo, su respiración se volvió irregular. La presión de sus compañeros, con sus orígenes en poderosas familias, lo asediaba. El murmullo en la sala le llegó como una tormenta que aumentaba su ansiedad. ¿Quién eres tú para hablar de dinosaurios? Resonaban en su mente las voces de aquellos que nunca creyeron que un joven de su pueblo tuviera algo que aportar. La sombra del pasado, de sus sueños familiares vividos en la cocina de su abuela, se alzaba como un gigante en su pecho. Mientras preparaba su presentación, una imagen imborrable apareció ante él, su abuela, sonriendo mientras le contaba historias sobre el viejo pueblo, relatos entrelazados con aromas a maíz y frijol. Aquel lugar, con su cielo estrellado y los ecos de risas familiares, era el refugio que lo mantenía a flote. Pero, ¿haría valer ese legado en un entorno que parecía diseñado para aplastarlo? Su pulso se aceleró al recordar la risa burlona de un compañero en la universidad, desestimando su pasión por la paleontología. Los dinosaurios son solo un sueño, Santiago, había dicho sin más. Esa frase retumbaba en su mente como un mantra de desesperanza. Mientras tanto, su nueva investigación sobre los huesos fosilizados hallados en las montañas cercanas crecía como una sombra pesada. Descubrir la conexión de su ancestro con la caza de fósiles había sido un ancla. Pero el peso de su propia insignificancia lo arrastraba hacia el abismo. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si nunca me escuchan?, se cuestionaba. Luego, en un momento de claridad, pensó en las historias que su abuela compartía, en la reverencia con que hablaba de la familia y sus tradiciones. Esas son mis raíces, pensó, y sin embargo, la angustia lo ahogaba. La lucha interna entre ser fiel a sí mismo y cumplir con las expectativas ajenas lo consumía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el momento culminante se acercaba, y con cada segundo que pasaba el miedo crecía. De pronto, un chispazo de determinación iluminó su pensamiento: debo ser escuchado. Debo honrar mi historia, mi abuela. Sin embargo, el pánico se desató en su interior al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. ¿Podría ser que su mensaje resonara entre quienes veían su vida como un mero pasatiempo? La sala se llenaba, y él estaba a punto de presentar su voz temblorosa ante aquellos que lo habían menospreciado. La angustia era ahora un océano profundo, y Santiago sabía que al levantarse, se estaba jugando más que su presentación, estaba enfrentando el temor y la duda que siempre lo habían seguido, justo al borde de dar un paso hacia lo desconocido. El silencio en la sala se convirtió en un eco ensordecedor. Santiago sintió que el peso de las miradas caía sobre él como un manto helado. Sin embargo, la imagen de su abuela, sus ojos brillantes y llenos de vida al contar relatos de dinosaurios y fósiles, lo empujó hacia adelante. Con cada paso hacia el podio, dejó atrás sus dudas, haciendo un pacto consigo mismo: ya no se permitiría ser un espectador en su propia historia. La primera frase salió de su boca como un susurro, pero la pasión creciente dentro de él empezó a dictar un tono firme. Los dinosaurios no son solo criaturas del pasado. Son parte de nuestra historia, de quienes somos. Mientras hablaba, cada palabra parecía liberar un fragmento de la angustia que había llevado por tanto tiempo. Los murmullos comenzaron a cesar, y el escepticismo en los rostros de sus oyentes se transformaba poco a poco en curiosidad. Santiago hizo una pausa para aquietar su respiración, observando las reacciones.
La tremenda vulnerabilidad que sentía se contrarrestaba con el poder que daba a su voz, a su mensaje. Estudiar paleontología es descubrir nuestras raíces. No son solo huesos, son un legado, la continuación de una historia milenaria. Sus pensamientos fluyeron como un río que había esperado por mucho tiempo. El nerviosismo se transformó en furia contra aquellos que lo habían juzgado. ¿Cuántos de ustedes han tenido el valor de seguir su propia pasión una vez que les dijeron que no podían? Con cada diapositiva de su presentación, cada imagen de un dinosaurio que había traído a la vida con pasión y dedicación, encontró la fuerza que le había faltado hasta ese momento. A medida que hablaba de los fósiles descubiertos en las montañas, de la conexión con su ancestro y de la historia de lucha por preservar un conocimiento que él sentía tan profundamente, notó un cambio en el aire. Estaba atrapando la atención de su audiencia, y su voz resonaba con la autoridad de alguien que no solo habla, sino que ha vivido y sentido cada palabra. Santiago entendió que este momento no era solo una presentación sobre dinosaurios. Era su oportunidad de reivindicación personal, de enseñarle al mundo que su voz importaba. En ese momento, la aceptación de sus pasiones más profundas se unió a la necesidad vital de compartir su legado. Cuando perseguimos nuestros sueños, nos enfrentamos a retos, sin embargo, también nos encontramos a nosotros mismos. A través de esta investigación, he descubierto no solo la historia de los dinosaurios, sino la mía propia. Las palmas comenzaron a sonar en la sala, un aplauso incipiente que crecía mientras Santiago terminaba su charla. Había sentido el miedo, la inseguridad, la presión de los demás, pero había elegido enfrentarlo todo. Al final de su presentación, miró a su audiencia, buscando los ojos que alguna vez mostraron desprecio y ahora mostraban interés. Sin embargo, al girarse para abandonar el podio, notó a alguien entre la multitud. Un rostro familiar que había marcado su pasado se erguía en la sombra del fondo. Era su antiguo compañero de clase, aquel que había menospreciado su pasión. Sus ojos estaban fijos en él, con una mezcla que no podía descifrar completamente. Durante un segundo, Santiago sintió una oleada de duda, pero entonces recordó por qué estaba allí y lo que había trabajado para lograr. La presentación había sido solo el comienzo. El verdadero desafío está por venir, pensó, su mente ya preparándose para la confrontación inminente. ¿Qué haría él ahora, si ese viejo enemigo tuviera algo que decir? Santiago tomó una respiración profunda y se dirigió hacia la salida del escenario. Sin embargo, los ojos de su viejo compañero parecían seguirlo, como si no pudieran separar su pasado de su presente. Esa mirada lo inquietaba, un recordatorio de los años de burlas y menosprecio que había soportado. Mientras avanzaba, el murmullo del público se desvanecía, dejando un eco de incertidumbre en su mente. Aquella fuera de lugar mezcla de emociones se transformaba en determinación, no permitiría que una sola persona empañara su logro. Él había hablado con autenticidad, y eso era lo que realmente importaba. Al bajar los escalones, recordó el momento en que decidió estudiar paleontología. Las risas del pasado y los comentarios despectivos que solían resonar en su cabeza se volvían atenuadas frente a la fuerza que había encontrado recientemente. Pero la imagen de su compañero, al que una vez había admirado y ahora apenas toleraba, aumentaba la presión en su pecho. Santiago lo llamó una voz familiar, era Clara, su mentor y profesora. En su expresión había una mezcla de orgullo y preocupación. La mirada de Clara atravesaba las capas de duda que intentaban envolverlo. ¿Qué pasa?, preguntó, intentando mantener la compostura. Has hecho un gran trabajo, pero debes prepararte para lo que viene. La seriedad de su voz lo hizo fruncir el ceño. Lo sé. No puedo dejar que me afecte, respondió, aunque las dudas aún danzaban en su mente. Clara asintió, pero había algo en su mirada que lo inquietaba. Tu presentación ha impactado a muchos. Pero debes considerar que habrá quienes no compartirán tu entusiasmo. Esa persona que viste entre el público, ¿o es que no piensas confrontarlo? Santiago se quedó observando el suelo, luchando con sus pensamientos. La idea de una confrontación lo abrumaba. Su pasado y presente colisionaban en su mente.
Quizás tenga que hacerlo, murmuró, pero no sé cómo. Confrontar es una parte esencial del crecimiento. A veces nos enfrentamos a quienes hemos idealizado, y esa revelación puede ser dolorosa, pero también liberadora. A veces, ellos pueden brindarte las respuestas que ni tú sabías que necesitabas. Mientras Clara hablaba, una oleada de confianza comenzaba a fluir a través de Santiago. Era cierto, debía defender su evolución personal. No podía ser el niño que se escondía detrás de otros por miedo. Se dio cuenta de que esta no era solo una batalla con su antiguo compañero, era una pelea interna donde se definía su futuro. Al mirar hacia arriba, se encontró con su viejo compañero, quien ahora le aventajaba, cruzando los brazos con una sonrisa burlona. Era tiempo de actuar. Santiago hizo un gesto de afirmación, un compromiso con su propio crecimiento personal. Su voz resonaba más fuerte con la decisión de confrontar al pasado. Con cada paso que daba hacia ese rostro conocido, sentía como el peso del juicio se evaporaba y en su lugar se forjaba un nuevo propósito. He llegado hasta aquí. No voy a retroceder, pensó mientras los otros comenzaron a dispersarse. Se detuvo frente a él, un intercambio electrizante de memorias y nuevas realidades. El momento estaba aquí, y no podía escabullirse. Hola, Santiago, dijo su antiguo compañero, con un aire de desdén que lo había marcado tanto en su juventud. No esperaba verte aquí. Santiago sintió que el tiempo se detenía. Era el instante decisivo, un enfrentamiento que había esperado sin querer durante años. No podía volver atrás, en su interior ardía la necesidad de seguir adelante con su vida, y aquel encuentro podría ser el catalizador. Igual yo. Creo que tenemos mucho de qué hablar, respondió, con una determinación renovada. El verdadero desafío comenzaba y él estaba listo para enfrentarlo. La confrontación no solo le brindaría respuestas, sino que, tal vez, le enseñaría algo sobre sí mismo que aún desconocía. La tensión en el aire se palpable. Santiago sintió cómo su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por una mezcla de emoción y deseo de redención. Frente a él se encontraba el eco de su pasado, un peso que había soportado durante demasiado tiempo. En lugar de ceder ante la inseguridad, comprendió que este día no era solo acerca de un antiguo rival, sino de su propia transformación. Mucho tiempo sin ver al paleontólogo en apuros, burló su compañero, deslizando la ironía como un arma afilada. Santiago respiró hondo, buscando la fuerza que había descubierto en sí mismo a través de los años. Se sintió inspirado por las palabras de Clara. No iba a dejar que una simple provocación despojara su poder recién adquirido. No estoy aquí para revivir viejos rencores, dijo, el tono de su voz firme. He venido a hablar de mi trabajo. He superado mucho. ¿Y tú? La mirada burlona del hombre se transformó en sorpresa momentánea. La confrontación, que se antojaba como un duelo de egos, estaba tomando una dirección inesperada. Así que ahora te crees un experto, no, replicó, aunque había un destello de interés en sus ojos. Hablando de dinosaurios, pensé que tu fascinación era solo una fase. Santiago se sintió intrigado por la dirección que estaba tomando la conversación. Era verdad, el pasado lo había marcado, pero el presente le daba la oportunidad de desafiar la narrativa de su vida. La pasión por la paleontología no era solo un hobby, era su vocación, y al compartirlo, tenía la posibilidad de inspirar y cambiar percepciones. No solo es una fase. El mundo de los dinosaurios es fascinante, y quiero que otros lo vean también, dijo, inflando su pecho con orgullo. Quiero que entendamos cómo estos seres vivos fueron, su diversidad, cómo se adaptaron, lucharon por sobrevivir. Hay tanto que aprender. El rostro del excompañero transformó su desdén por curiosidad. Sin darse cuenta, Santiago había comenzado a dejar atrás las burbujas de desprecio, construyendo puentes en lugar de muros. La idea de que un antiguo adversario pudiera ser un oyente genuino era una de las revelaciones más poderosas que había experimentado hasta ahora. Y dime, ¿qué te hace creer que vas a cambiar la opinión de aquellos que te ridiculizaron? El tono era ahora inquisitivo. Santiago sintió una oleada de determinación.
Ya no se trataba de deseos de venganza o de aprobación. Era una batalla por su lugar en un campo que había elegido con amor y dedicación. Mirar a su compañero a los ojos era como mirar en un espejo que reflejaba sus propios temores y ansias. ¿Por qué he dejado que los demás opinen demasiado tiempo por mí?, respondió con sinceridad. Ahora quiero ser un ejemplo de que la pasión y el trabajo duro pueden romper cualquier etiqueta. Puede que no los convenza a todos, pero estoy dispuesto a intentar. Ambos se quedaron en silencio por un momento, pasando de la hostilidad a una conexión inesperada. Santiago sintió una chispa de esperanza. Quizás, al abrirse, no solo desmoronaba sus propios muros, sino que también plantaba la semilla del entendimiento en su antiguo adversario. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Santiago se dio cuenta de que había logrado algo importante. Este encuentro era una victoria personal, y aún había mucho que explorar sobre su propia capacidad para conquistar el miedo y encarar la crítica. Gracias por la conversación, dijo, sorprendiéndose de su propia disposición a ser amable. Su excompañero lo observó unos instantes, y por un momento, Santiago vio un destello de respeto en sus ojos. Tal vez la historia que contaría sobre el antiguo compañero de clase no sería solo de enfrentamiento, sino de entendimiento. Mientras Santiago se alejaba, su mente giraba en torno a lo que esto significaba para su futuro. Ya no era solo un paleontólogo, era un defensor de la verdad detrás de sus pasiones. Pero el claro cielo de autoconfianza se oscureció con una sombra. ¿Podría este nuevo enfoque realmente cambiar su vida o iba a enfrentarse a mayores desafíos? En su camino, el momento decisivo de su evolución había sido electrizante, pero se palpaba otro tipo de confrontación que lo aguardaba en el horizonte, una que pondría a prueba no solo su conocimiento, sino su resolución. La presentación de su investigación en una importante revista científica que podría definir su carrera. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Santiago se sentó en su oficina, rodeado de libros y antiguos fósiles, con la sensación de que el tiempo se había detenido. Mirar las páginas en blanco de su presentación le causaba una mezcla de ansiedad y emoción. Su mente estaba en una lucha continua entre la duda y la determinación. Había llegado el momento de confrontar su propia narrativa, de plasmar sus conocimientos y hallazgos en un formato que podría cambiar el rumbo de su carrera. Con cada frase que intentaba escribir, una oleada de inseguridad comenzaba a ahogarlo. ¿Qué si a los críticos no les gustaba su trabajo? ¿Qué si volvían a burlarse de él? Era inevitable recordar el eco de sus risas, las miradas de desaprobación que lo habían seguido durante años. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la chispa de su reciente encuentro le recordó que había decidido transformar su historia, decidió comenzar por lo que realmente amaba, los dinosaurios. Al imaginar las criaturas majestuosas que una vez vagaron por la Tierra, su entusiasmo se reavivó. Se propuso destacar no solo sus características físicas, sino también las lecciones que la paleontología podía ofrecer sobre el cambio, la adaptación y la resiliencia. ¿Por qué no contar su historia como un viaje de descubrimiento tanto personal como científico? La primera diapositiva del PowerPoint emergió con el título Los 8 dinosaurios más increíbles y sorprendentes que caminaban en la Tierra. En un principio, simplemente le pareció un título atractivo, pero al escribirlo, empezó a visualizar cada dinosaurio como un símbolo de su propia lucha. Sentía que su presentación podría no ser solo una lista de hechos curiosos, sino un reflejo de la lucha ancestral por la supervivencia y el diálogo con el pasado. Con determinación renovada, se adentró en la investigación. Comenzó a volcar sus hallazgos en cada diapositiva, el Triceratops con sus afiladas cuernos como una metáfora de la defensa personal frente a las críticas, el Velociraptor, simbolizando la agilidad mental que había tenido para superar adversidades. Cada dinosaurio reconocido no sería solo un ser extinto, sino un grito de lucha y superación. El proceso se tornó casi catártico. A medida que le daba forma a su contenido, la ansiedad inicial se transformó en una profunda conexión con su trabajo. Esta presentación no era simplemente un informe, sino una declaración sobre su crecimiento personal. A través de las historias de estos dinosaurios, estaba escribiendo su propio relato de resiliencia. Sin embargo,
mientras revisaba las diapositivas, notó que había un vacío que necesitaba llenarse. Se dio cuenta de que, aunque había canalizado su pasión, aún no había abordado cómo enfrentar a sus críticos. Quería compartir sus inseguridades y miedos, mostrar que incluso en la ciencia, la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Quería comunicar a sus colegas que cada hallazgo, cada descubrimiento, se complementaba con la perseverancia para levantarse después de cada caída. No solo se trataba de presentar datos, sino de invitar a todos a ser parte de su viaje, a reconocer que el miedo es a menudo el precursor del crecimiento. Mientras daba algunos toques finales a su presentación, una pequeña voz en su interior le susurró que aún había un camino largo por recorrer. A pesar del momento de euforia, una duda persistente lo golpeó: ¿sería suficiente? La presión aumentaba a medida que se acercaba el día de la presentación. En su mente, la expectativa crecía, pero también la perspectiva de enfrentarse nuevamente a sus críticos. En ese instante, el teléfono vibró con un mensaje: la conferencia se ha adelantado. No hay que llegar a retrasarse. Santiago se sintió como si una onda de energía eléctrica hubiera atravesado todo su ser. El desafío había llegado antes de lo esperado, implacable e incuestionable. El momento de mostrar su verdad se acercaba rápidamente, y con él, la certeza de que debía seguir adelante, incluso si la horca de la crítica lo esperaba. Santiago respiró hondo. Estaba preparado para lo que vendría. La auténtica batalla no era solo en la sala de conferencias, sino dentro de sí mismo, donde cada diapositiva representaba un paso hacia adelante, un nuevo capítulo en su vida. Y justo cuando pensó que había encontrado su voz, un nuevo mensaje apareció en su pantalla: ¿listo para esta noche? No olvides que siempre me puedes usar como enlace si te sientes perdido. Era Clara. La red de apoyo que había comenzado a construir era ahora su motor. La incertidumbre se sintió más pesada que nunca, pero este era el momento de confrontar no solo a sus críticos, sino también a sí mismo. ¿Podría realmente teletransportar su pasión frente a un público que aún guardaba escepticismo? Era una pregunta inquietante para un nuevo viaje que aún no terminaba. Santiago apretó los dientes y se levantó de su escritorio. El aire estaba impregnado de una fragancia a tinta y papel que servía como un recordatorio de su dedicación. Caminó hacia la ventana, mirando cómo el sol se escondía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que casi parecían llamarlo a la acción. Era hora de enfrentar su destino. Un repaso detallado de su presentación reinó en su mente. Con cada dinosaurio, había tejido más que simples datos, había enredado su historia personal en cada uno de ellos. Pensó en el Triceratops. No era solo un dinosaurio de 3 cuernos, sino un símbolo de la defensa ante la adversidad. Si todo salía bien, su audiencia podría llegar a ver la seriedad detrás de su metáfora. Aunque esos recuerdos de burlas flotaban en su mente, sabía que esta vez no iba a dejarse vencer. Tomó su laptop y revisó cada diapositiva una vez más. Se dio cuenta de que aún le faltaba el toque más importante: su propia voz. La narrativa personal que hilaba con cada dinosaurio debía hacer resonar su viaje de superación. Decidió que sería crucial compartir cómo el diferencial que había decidido reconocer en sí mismo no era solo su carrera como paleontólogo, sino su capacidad para levantarse después de cada tropiezo. Se sentó nuevamente, con el pulso acelerado. Las imágenes de los gigantes prehistóricos aparecieron en su pantalla, pero más allá de ellos había dibujado su propia historia. Reconocía esa conexión íntima con las historias de lucha y adaptación que los dinosaurios representaban. Eran antiguas, pero sus enseñanzas eran eternas. Precisamente ahí radicaba su poder. Mientras se sumía en su trabajo, una desesperante inquietud comenzó a apoderarse de él. ¿Estaba realmente preparado para abrirse? Era una decisión arriesgada. La vulnerabilidad jamás había sido su fuerte y mostrarse ante sus colegas sugiere que detrás de la ciencia, había un hombre que también había hecho frente al miedo.
Contar su verdad implicaba el riesgo de ser criticado no solo por las teorías, sino por su propia historia de vida. De pronto, su mente se llenó de imágenes de sus colegas, las miradas escépticas, los murmullos de duda, aquella vez que había incautado un comentario mordaz en voz baja. La presión se sentía abrumadora, una onza de frialdad se deslizó por su espina dorsal. Pero también recordó las palabras de Clara: la autenticidad es tu mayor fortaleza. Y así, en medio de su lucha interna, halló un rayo de determinación, tomó un sorbo de agua y cerró los ojos, repitiéndose que aquello que estaba a punto de hacer era valioso. Era su oportunidad de no solo presentar un hallazgo, sino de crear un puente entre su trabajo y su lucha personal. La presentación se convertiría en una reflexión sobre la perseverancia ante las adversidades, y aunque su voz temblara, valía la pena el intento. Las horas pasaron volando mientras ajustaba los detalles finales. El nerviosismo se tornó cada vez más palpable a medida que se aproximaba el inicio de la conferencia. Al mirar el reloj, su corazón se disparó. En solo minutos, se enfrentaría cara a cara con sus críticos, pero también con la oportunidad de transformarse. Sin embargo, justo antes de salir, un mensaje apareció en su computadora: no olvides que tengo tu espalda. Independientemente del resultado, estoy aquí. Era Clara nuevamente, y en ese instante, sintió que no estaba solo. Respirando hondo, dio un último vistazo a su presentación, recordó la lección del dinosaurio: adaptarse era su mayor poder. Al salir de la oficina, en el camino hacia la sala de conferencias, cada paso se sentía como una piedra angular en su vida. ¿Sería verdaderamente este el momento que cambiaría su vida profesional? Santiago sintió que la línea de su historia se había cruzado con esos dinosaurios, y ya no había marcha atrás. La sala de conferencias lo esperaba, y con ella, la posibilidad de reescribir su destino. El eco del murmullo del público se escuchaba al acercarse, y con cada paso, la presión en su pecho crecía, pesando como una capa de plomo. Santiago sabía que el verdadero desafío no estaba en la presentación, sino en lo que vendría después, el resultado de abrirse a otros y la reacción que eso pudiera generar. La incertidumbre lo acechaba, pero el momento de la verdad había llegado. La sala de conferencias se encontraba en un silencio tenso, los rostros de sus colegas mirándolo con expectación. Santiago respiró hondo, sintiendo como una ola de nerviosismo recorría su cuerpo. Cada mirada parecía perforar su determinación, pero también lo obligaba a recordar su propósito. Había llegado un momento decisivo: no solo presentaría su trabajo, sino que revelaría su historia, la historia de superación que había mantenido oculta por tanto tiempo. Comenzó su presentación con la introducción de los dinosaurios, cada uno acompañado de imágenes vibrantes que capturaban la esencia de su fascinante mundo. A medida que hablaba del tiranosaurio Rex y su imponente figura, se sintió momentáneamente adueñado del escenario. Su voz resonó con fuerza, describiendo las batallas de los gigantes del pasado, utilizando sus historias para ilustrar lecciones sobre el enfrentamiento de desafíos. Sin embargo, en medio de esta narrativa, la ansiedad se apoderó de él al acercarse a su historia personal. Justo antes de vincular su vida a esos poderosos seres prehistóricos, las palabras se hicieron un nudo en su garganta. Era un instante de vulnerabilidad imprevista, un momento en el que todo lo que había planificado parecía derrumbarse. El tiempo se detuvo, y su mente se llenó de la misma incertidumbre que había sentido en su oficina. Estaba listo para mostrar su verdadera esencia. A través de un esfuerzo titánico, tomó un sorbo de agua y se forzó a sí mismo a continuar. Habló del Triceratops, no solo como una criatura que defendía su territorio, sino como un símbolo de su propia lucha. Santiago compartió anécdotas de su infancia, de cómo las palabras hirientes de sus compañeros habían echado raíces profundas en su autoconcepción. Cada uno de nosotros puede ser un Triceratops en su vida, dijo con convicción, dejando que su voz se cargara de emoción. Con cada tropiezo, hay una oportunidad para levantarse y defender lo que somos. La sala comenzó a transformarse. Las miradas se volvieron diferentes, algunas expresaban sorpresas mientras otras, empatía. Santiago sentía que cada palabra resonaba no solo en él,
sino también en sus colegas. Sin embargo, el temor nunca se desvaneció del todo. Aún así, allí estaba, contándose a sí mismo que la autenticidad era su mayor fortaleza. Mientras avanzaba, habló del apatosaurio, cuya inmensa forma era un recordatorio de que los sueños, por grandes que sean, deben ser perseguidos con esfuerzo constante. Con cada dinosaurio mencionado, Santiago no solo compartía el fascinante conocimiento paleontológico que había acumulado, sino también su viaje personal hacia la aceptación. Una conexión se estaba forjando entre los hombres y sus historias de vida. Finalmente, llegó al último dinosaurio de su presentación, el Velociraptor. Son pequeños, pero astutos y determinados, relató. A veces, nuestras luchas son invisibles, pero lo que importa es la perseverancia, no el tamaño del desafío. Su voz era firme, y al abrirse así, sentía que no solo liberaba sus vulnerabilidades, sino que también impactaba en sus espectadores. Al concluir, la sala estalló en aplausos. Santiago quedó en silencio, no solo sorprendido por la respuesta positiva, sino también porque había sentido esa conexión genuina que siempre había anhelado. No había sido fácil, el temor había estado presente, pero ahora se había transformado en un sentido de logro que lo llenó de energía. A medida que abandonaba el escenario, los murmullos se intensificaron. Algunos de sus colegas se acercaron para felicitarlo, otros para compartir sus propias historias de lucha. Santiago nunca había imaginado que abrirse resultaría en un espacio tan acogedor, pero al mirar a su alrededor, algo inquietante lo persiguió, sentía que este era solo el comienzo. Una figura en el fondo, imperturbable, lo miraba con una mezcla de desaprobación y curiosidad. Era el jefe del departamento, conocido por su enfoque crítico. Santiago sintió una punzada en el estómago. ¿Acaso había riesgo en su autenticidad? ¿Podría su apertura ser un arma de doble filo? La presentación había sido liberadora, pero los verdaderos desafíos podían estar apenas comenzando. Santiago sabía que el camino hacia la aceptación personal y profesional aún tenía obstáculos por superar. Con el eco de sus palabras aún resonando en su mente, se preguntó si tendría la fortaleza para enfrentar lo inevitable. Las lecciones de los dinosaurios no solo se trataban del pasado, también serían su guía en este nuevo capítulo incierto. Santiago se retiró hacia su oficina con una mezcla de adrenalina y ansiedad. La presentación había sido un éxito, sí, pero el eco de las palabras de su jefe lo acompañaba como una sombra. El jefe nunca mostraba su aprobación fácilmente, y eso lo llevaba constantemente a cuestionar el verdadero alcance de su autenticidad. La oficina había cobrado vida a su alrededor, pero él seguía atrapado en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que había compartido y lo que eso podría significar para su carrera. Las conversaciones de sus compañeros reverberaban en sus oídos. Algunos destacaban la valentía de su presentación, while otros murmullos sobre la impropiedad de mezclar su historia personal con un tema tan académico como la paleontología. Se dio cuenta de que se encontraba en un terreno inexplorado. La apertura que había mostrado, la vulnerabilidad, podría no ser bien recibida por todos. De repente, una corazonada le golpeó, había tocado una cuerda sensible y había inspirado a algunos, pero también podía haber generado recelos. Al mirar por la ventana, sintió la presión de tener que sostener esa conexión creada. ¿Qué pasaría si la presión de ser auténtico lo debilitara en lugar de fortalecerlo? Decidió que tenía que abordar la inquietud en su mente directamente. Se sentó en su escritorio y se armó de valor para escribirle un correo a su jefe. Planteó un breve resumen de su presentación, acompañado de un análisis de cómo la conexión con las historias podría fomentar un ambiente más abierto y creativo en el departamento. Se preguntó si su jefe vería en esto un punto de partida para la innovación o solo una desviación del camino tradicional. Sin embargo, su dedo titubeó sobre el botón de enviar. Temía no ser entendido. La expectativa de recibir una respuesta fría reavivaba la ansiedad que había sentido en el escenario.
Sintió que ese email se convirtió en un símbolo de lo que estaba intentando construir, un puente entre su autenticidad y su trabajo. Decidió finalmente enviarlo, liberándose de ese peso emocional, pero la inseguridad seguía acechándolo. Antes de que pudiera cambiar de rumbo, escuchó el sonido de unos pasos acercándose. Era Ana, una colega que había sobresalido en su área por su enfoque pragmático. Se había acercado con una expresión neutra, pero había algo en sus ojos que le decía a Santiago que había mucho que discutir. «Hey, genial lo de la presentación», comenzó, su tono un tanto distante. «Pero, ¿no crees que mezclar tu historia personal?» Se detuvo, como si estuviese sopesando sus palabras. «Quiero decir, hay un momento para ser vulnerable y otro para ser profesional». Santiago sintió que una corriente fría le recorría la espalda. Tenía que defender su elección, su autenticidad, pero la forma en que Ana expresaba sus dudas resonaba en sus propios temores. «Lo que intenté transmitir es que todos luchamos, y nuestro pasado puede inspirarnos a ser mejores en el presente», contestó, consciente de que sus palabras podían sonar defensivas. El silencio instalado entre ellos creció. Santiago percibió que la sala se cargaba de una tensión incómoda. Nunca había sido fácil confrontar a sus colegas, especialmente a alguien con la confianza de Ana. «Entiendo tu punto, te admiro por abrirte, pero hay una línea muy fina entre vulnerabilidad y debilidad», respondió ella con franqueza. Santiago sintió que la conversación planteaba un dilema profundo: ¿cuánto de sí mismo estaba dispuesto a mostrar en un entorno que aún no había decidido cuál era el significado de la vulnerabilidad? La oficina, que solía considerarle un espacio seguro, de repente se mecía entre la incertidumbre y la presión de cumplir expectativas. Los pensamientos comenzaron a agolparse en su mente. ¿Estaría el valor de ser auténtico suficiente para romper esos límites preestablecidos? O, más angustiosamente, se arriesgaría a ser visto como un paria por su propio deseo de conectar con los demás. Mientras Santiago analizaba la conversación, la figura de su jefe transitó por sus pensamientos. La necesidad de aprobación volvía a surgir, como un monstruo en las sombras. ¿Podía ser capaz de ser auténtico sin perder su lugar en ese mundo profesional? El reloj marcaba el paso del tiempo y, en ese momento de duda, supo que debía tomar una decisión crucial sobre su dirección futura, teniendo en cuenta sus opciones y el costo de ser el mismo. Santiago sintió el peso del compromiso hacia su propio crecimiento. Había un camino por explorar, un dilema que no podía ignorar. Las lecciones de los dinosaurios resonaban con fuerza, pero ahora parecían insuficientes ante la realidad de su situación. De pronto, una idea fugaz brilló en su mente: era el momento de responder a su jefe, no solo con su trabajo, sino con un compromiso absoluto a su autenticidad. Con la determinación renovada para afrontar la próxima oleada de desafíos, se preguntó: ¿podría construir su carrera sin sacrificar su esencia? Esa era la pregunta clave que lo llevaría hacia un horizonte aún desconocido. Pero al hacerlo, supo que estaba abriendo una puerta que podría transformar no solo su vida profesional sino también su forma de ver el mundo. ¿Sería capaz de enfrentarse a todos una vez más? La incertidumbre lo acompañaba, pero al decidir entrar en esa batalla, sabía que finalmente se encontraba en el umbral de su verdadero comienzo. Santiago se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y expectativa. La idea de presentar un nuevo proyecto basado en sus experiencias personales lo desveló, pero también lo llenó de un propósito renovado. Su mente giraba entre imágenes de aquella presentación y la incertidumbre que rodeaba su relación con sus colegas, especialmente con Ana. Las palabras de ella resonaban: había cruzado una línea demasiado delgada. Al llegar a la oficina, el ambiente pulsaba con una energía contagiosa, pero él se sintió fuera de sintonía, como un instrumento desafinado en una orquesta. Fue directo a su escritorio, donde la pantalla del ordenador lo aguardaba, en un mar de correos y notificaciones. Necesitaba concentrarse. Tenía que convencer a su jefe de que su enfoque, aunque inusual, podía ser una verdadera innovación. Santiago comenzó a bosquejar su propuesta. Revivir el pasado para inspirar el futuro sería el eje de su discurso.
Esa sería su forma de desmantelar las barreras que tan a menudo se levantaban en el mundo académico. Una corriente de ideas fluyó mientras sus manos danzaban sobre el teclado. La vulnerabilidad, como había experimentado, no era un obstáculo, sino una herramienta poderosa, pero la autoduda se asomaba cada vez que pensaba en cómo lo recibirían. Se preguntó si su jefe lo apoyaría o lo vería como un ente extraño en su propio espacio laboral. Había que preparar una presentación, no solo de contenido, sino de su propio ser. Justo cuando la inspiración comenzaba a estabilizarse, vio el reloj. El tiempo se escapaba, y aún no había encontrado un enfoque que lo satisfaciera del todo. En un intento por entrenar su mente, decidió dar un paseo por los pasillos de la oficina. Necesitaba un cambio de escenario, algo que le permitiera respirar y deshacerse de las tensiones. Mientras caminaba, se dio cuenta de cómo algunas de sus colegas interactuaban, características que había pasado por alto, la confianza en la voz de Ana, la claridad incisiva de sus argumentos. Santiago comenzó a ver esas diferencias no como obstáculos, sino como oportunidades. De vuelta en su escritorio, se sentó y obligó a su mente a entrar en un espacio de gratitud. Cada interacción, cada conversación le brindaba una lección y, con ello, una herramienta para su crecimiento. Se dio cuenta de que debía utilizar lo que había aprendido, no solo lo que estaba dispuesto a mostrar. Necesitaba fusionar sus habilidades profesionales con su autenticidad personal en su próximo proyecto, pero cuando su dedo se posó nuevamente sobre el teclado, un mensaje de su jefe iluminó su pantalla. ¿Podemos hablar en una hora? Su presentación me ha hecho reflexionar. La mezcla de adrenalina y ansiedad regresó de inmediato. Esta era la oportunidad que había estado esperando, pero también el momento para enfrentarse a su mayor miedo, ser juzgado. Mientras revisaba sus notas, sintió el nudo en su estómago, una sensación incómoda pero familiar. Volvió a recordar la historia de los dinosaurios, cómo habían evolucionado y encontrado su lugar en el mundo. ¿Podría él también adaptarse? Decidido a aceptar este desafío, tomó un respiro profundo y se enfocó en comunicar su autenticidad en el contexto de lo que representaba para su carrera. Finalmente, el momento llegó. Se encontró cara a cara con su jefe, y mientras empezaban a discutir, se dio cuenta de que tenía que arriesgarse. A medida que su jefe empezaba a hablar, Santiago sintió la necesidad de defender su visión. ¿Iba a ser este el punto de inflexión en su carrera, o lo llevaría a una mayor incertidumbre? La tensión aumentó en el aire mientras sus palabras comenzaban a fluir. Sin embargo, justo en medio de su argumentación, una frase inesperada de su jefe lo dejó paralizado. Santiago, algunos creen que tu método puede ser revolucionario, pero también hay preocupaciones serias sobre su viabilidad a largo plazo. El desafío se había presentado. ¿Sería capaz de convencer a su jefe de que su elección de autenticidad era, de hecho, el camino hacia el éxito? Mientras esas palabras danzaban en su mente, se dio cuenta de que no se trataba solo de una decisión profesional, sino de un momento crucial en su desarrollo como individuo. El futuro estaba frente a él, pero ¿qué pasaría si no lograba cruzar esa línea? La respuesta se evaporó en el aire, y en la próxima frase de su jefe podría estar el desenlace de un capítulo fundamental en su vida. Santiago se sentó frente a su computador, con el corazón retumbando en su pecho mientras analizaba el correo electrónico que acababa de recibir. La respuesta de su jefe, en la que reconocía la originalidad de su enfoque pero también expresaba preocupación por su viabilidad, lo golpeó como una ola fría. Había recorrido un largo camino, enfrentado sus miedos y descubierto el poder de su autenticidad, pero ahora se encontraba nuevamente en un cruce de caminos. En lugar de ceder al desánimo, una chispa de determinación encendió en su interior. Había aprendido a lo largo de su viaje que la vulnerabilidad no era debilidad, era una fortaleza. Santiago se dio cuenta de que debía defender su visión no solo por él mismo, sino por todos aquellos que alguna vez sintieron que su voz no contaba. Con la mesa de su oficina como un santuario de creatividad, comenzó a redactar una respuesta que no solo abordaría las preocupaciones de su jefe,
sino que también reafirmaría su compromiso con una nueva forma de ver la paleontología, como un puente entre el pasado y el presente, entre la ciencia y la emoción. Estimado nombre del jefe, agradezco sinceramente su retroalimentación sobre mi presentación. Respecto a su preocupación sobre la viabilidad a largo plazo, me gustaría compartir una visión más amplia de por qué creo que este enfoque puede ser revolucionario. La autenticidad que he decidido integrar no es un obstáculo, sino la clave para generar conexiones más profundas y significativas dentro de nuestra comunidad científica. Con cada palabra, su confianza crecía. Sabía que a través de la autenticidad, podía inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Al día siguiente, tras enviar el correo, el día se tornó en un torbellino de actividades, pero la satisfacción de haber defendido sus ideas fluía por sus venas. La respuesta de su jefe llegó más pronto de lo que esperaba. Aprecio tu perspectiva, Santiago. Espero que podamos discutir esto más a fondo en nuestra próxima reunión. Esa simple frase atrajo una nueva oleada de esperanza. Había conseguido avanzar, ya no era solo el paleontólogo inseguro de antes, sino un profesional que estaba construyendo su lugar en el mundo académico con cada paso que daba. En la reunión, Santiago expuso sus ideas con claridad y convicción, fusionando su experiencia personal con su conocimiento técnico. A medida que sus palabras resonaban en la sala, notó cómo la atención de sus colegas se intensificaba. Fue un momento catártico, donde cada crítica previa se convertía en una válvula de escape para sus miedos. La validación llegó en forma de preguntas y curiosidad genuina, y al cerrar su presentación, se sintió como si finalmente hubiera conquistado la cima de una montaña que había escalado durante tanto tiempo. Después de la reunión, las interacciones con sus colegas cambiaron. Algunos se acercaron a compartir sus propias experiencias de lucha. Santiago comenzó a darse cuenta de que, tal como había buscado inspiración en los dinosaurios, ahora servía de ejemplo para los demás, mostrando que la vulnerabilidad puede construir puentes. El entorno se transformó, y terminé sintiendo que había aportado al departamento no solo un enfoque académico diferente, sino una comunidad más unida y empática. Finalmente, una tarde, su jefe lo llamó nuevamente a su oficina. He pensado en tu propuesta, comenzó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Me gustaría que lideraras un nuevo proyecto que explore el vínculo entre la ciencia y la historia personal. Creo que este departamento podría beneficiarse enormemente de esto. La noticia llenó a Santiago de una satisfacción indescriptible. No solo había logrado redefinir su rol, sino que, al hacerlo, había transformado su propia narrativa de estudiante inseguro a un líder innovador. A medida que regresaba a su puesto, con un nuevo proyecto entre manos y la promesa de un futuro brillante por delante, Santiago sintió que había alcanzado una paz interior. Había conquistado sus demonios internos, y ahora sabía que su voz no solo era bienvenida, sino necesaria. Había aprendido que la combinación de autenticidad y profesionalismo era precisamente lo que tanto necesitaba el mundo académico. Y en ese proceso, se dio cuenta de que su historia personal no solo resonaba con sus colegas, sino que también había inspirado su propia transformación personal. La vida de Santiago estaba llena de posibilidades, y por primera vez, se sintió en control de su destino. Comprendió que, al enfrentar sus inseguridades, no solo había crecido como científico, sino también como ser humano. La paleontología, una vez vista como un simple interés, se había convertido en su legado, un legado que inspiraría a otros a perseguir sus pasiones sin miedo. Es tiempo de que ustedes también tomen acción. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Dejen un me gusta ahora para alimentar al algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas que lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este fascinante final, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no se lo pierdan. Vamos, seamos parte de este viaje conjunto hacia el crecimiento personal.